Más de uno Teruel. Onda Cero. Es la sintonía que recuerda que hay que volver al cole también, ¿eh? La Escuela de Padres ha comenzado ya esta nueva edición. Lo hizo exactamente en el día de ayer y nosotros nos sumamos también durante todo el curso de nuevo con la radio para acercar a aquellos padres que no han podido asistir toda la realidad que se comenta en las diferentes sesiones, para recordarles que se pueden apuntar siempre que quieran, de cualquier edad que tengan sus hijos, sus niños o sus más mayores también, porque llegan a cubrir también la adolescencia. Y los que estuvieron, así lo recuerdan también, y si les apetece participar, nosotros encantados siempre de poder escucharles. Y guiados, como ya ocurrió el año pasado, de la mano de Sicara y de Méceme. Tenemos por aquí a Nuria Latorre, psicóloga de Sicara. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un nuevo curso. Ya comenzasteis ayer el cole, ¿eh? Comenzamos ayer el cole con primaria, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue? Fue bien, la verdad. Hubo personas repetidoras de otros años, lo cual, bueno, pues se vio que de algo sirvió, ¿verdad? Que esto también a veces trabajamos a ciegas. Y hay personas nuevas. Entonces, este año, con el formato que hablamos de que sea más como un grupo de terapia, pusimos a todos en círculo y ya empezamos un poquito ahí a iniciar con ese estrés que llevaban todos del inicio de curso y extraescolares. Ay, es que la terapia funciona mejor que la charla en sí, ¿no? Parece que no es tan atractivo por aquello de que te sientes un poco más alejado de la realidad, o igual tienes dudas, pero da como apuro, que a los padres también les pasa. Eso es. Aunque seamos mayores, esto nos pasa también. Eso es, sí, este doble formato de por un lado taller y a la vez que sea un poquito también terapéutico de compartir experiencias, hemos estado viendo que es más eficaz, sí. Pues primaria, ya saben, de la mano de Sicara. Y luego también para los más pequeños, para la escuela de familias de 0 a 5 años, tenemos por un lado aquí en el estudio acompañándonos a Sonia Soriano, que es de Neuroteruel. Buenos días. Buenos días. Y en la distancia saludamos también a Ana Isabel Ripa de Méceme. Buenos días. Buenos días a todas. ¿En vuestro caso habéis comenzado ya el cole o cuándo os toca? Nos toca este viernes. ¿Al viernes? El viernes empezamos. Así que el viernes un llamamiento para todas las familias con esas edades, ¿no? De 0 a 5 años. Efectivamente. De hecho, siguen apuntándose todavía familias, siguen estando a tiempo, seguirán estándolo aunque se haya iniciado ya el curso, pero sí que las invitamos a que esta primera sesión pues no se la pierdan, ¿no? Porque al final vamos a partir de la base de todo, de cómo se inicia, ¿no? Ese desarrollo desde el útero hasta que empezamos a iniciarnos en las primeras etapas de vida. Pues el viernes la primera cita, ¿a qué hora exactamente? A las 5. A las 5. Apuntarse es interesante siempre, me imagino, pero bueno, que con acudir supongo valdría, ¿o no. Bueno, con acudir... sobre todo... Sí, perdona. No, sobre todo es que normalmente se van a hacer las charlas, se hacen en el Centro Cultural de San José, de San Julián. Sí. Pero esta primera charla se va a hacer en el San León. Ah, vale. Entonces sí que es importante que, que por tema de ubicación, ¿vale? Nos han tenido que pasar esta primera charla de este viernes en el centro nuevo cultural de San León. Nuevo curso en el nuevo centro, está muy bien, claro, el estreno, sí, claro. Pues entonces el viernes a las 5 en San León, esta primera. Luego el resto ya sí que serán en San Julián, quiero entender, ¿no? Con la explicación. Así es. Y vais a empezar con el arranque, supongo también, ¿no? O con la explicación de cómo va a ser el curso, cómo va a ser lo del viernes. Pues bueno, el viernes vamos a tener una parte en la que vamos a explicar un poquito cómo vamos a funcionar, porque va a haber una parte importante que va a ser también unos días de práctica que vamos a hacer, tanto con las familias como con los peques. Y a esta parte, pues claro, sí que hay menos capacidad, ¿no?, de poder atender a todo el mundo, así queremos que quede claro cómo va a ser ese proceso para poder apuntarse a esas sesiones. El resto, las que sean de charlas, pues inician este viernes y empezaremos pues hablando de cómo es ese proceso en el desarrollo sensorial, ¿no?, de los niños, que a día de hoy, pues a través de la evidencia científica está tan demostrado ya desde la neuroeducación, y hablamos tanto de neuroeducación, de cómo influye en el desarrollo cognitivo, afectivo, social, emocional de cada peque. ¿La parte práctica cómo será? ¿Ana? ¿Todo tuyo? Sí, mira, lo que hemos organizado es que primero pues podamos estar en contacto con los familiares, ¿no?, con los papás, que podamos trabajar todas, como dice Sonia, toda la integración sensorial. Después también trabajamos todo el desarrollo y todo el juego,
Y luego esas clases, esas prácticas vienen ya con los bebés y con los niños. Y entonces todo eso de lo que hemos hablado, de lo que hemos debatido, de lo que hemos reflexionado, de las dudas, lo podemos ver, ¿no? Y podemos también de alguna forma ver al bebé, ¿no? Y ver la relación con los padres, o ver al niño, ver la relación con los padres, con otros niños, y poder poner en práctica todo lo que se ha hablado en las charlas. Me puedo imaginar que tienen que ser grupos muy pequeños, porque si no, claro, para poder hacerlo personalizado de esta manera, ¿no? Claro, las charlas están abiertas, no hay límite de aforo, con lo cual pues no tenemos ahí problema en cuanto que puedan venir todas las familias apuntadas, pero a las prácticas, esto lo explicaremos, como decía mi compañera Sonia en la primera sesión ahora en el día 24, el viernes, lo explicaremos que, claro, va por orden de lista. Entonces nosotros diremos, bueno, pues se abren las listas para las prácticas porque como mucho podemos coger 10, 12 familias, como dices tú bien, para poder atenderlas de una forma pues más individual, ¿no? Claro, es que si no sería imposible, eso es lógico. Sí. Y los un poco más mayores, porque claro, desde primaria, desde los 6 años, decir mayores me parece un abuso. ¿En Nuria? Claro, luego sí que hay adolescentes, pero bueno, los de primaria y los de secundaria también son los que comenzaron ya en el día de ayer. ¿Qué hiciste? Y supongo que también presentación del curso, ¿no? Eso es, fue un poquito presentación y contextualizar, y sí que empezamos con la base que nos gusta siempre de la gestión emocional, porque a partir de aquí trabajamos el resto de temas a lo largo del curso. Y precisamente hicimos una comparativa con la forma diferente que hay de gestionarlo de 0 a 5 años allá cuando empiezan en primaria, ¿no? Cuando hay una frustración, hay miedo, hay angustia. Cuando son muy pequeños, enseguida les distraes con algo, ¿no? Ay, pues mira esto, mira lo otro, no sé qué, y parece que se pasa. Pero ya llega un momento que con la evolución que van teniendo no es suficiente esto. Y ya tenemos que enfocarlo en otro punto, porque eso de distraerles de la emoción no sirve. A los adultos tampoco. Entonces tenemos que conectarnos. Ayer lo que estuvimos haciendo es conectar con cómo gestionamos los papás y las mamás las emociones y, por tanto, cómo las gestionaremos con nuestros hijos. Porque no podemos regular las emociones de nuestros hijos sin autorregularnos a nosotros. Es que además son una copia y ahí se nota perfectamente todo. También. No podemos exigir aquello que no aplicamos. Y que encima nos están viendo, ¿no? Y que copian todo lo que hacemos. Pues si nosotros actuamos de determinada manera, con un enfado, me puedo imaginar que vamos un poco por ahí, ¿no? Con un disgusto, con una frustración de que en el momento no estamos consiguiendo algo, pues no podemos pretender que nuestro mini yo lo haga de otra manera. Eso es, sí. Lo que hicimos un poco fue un ejercicio en el que ellos tenían que hacer consciente todas las emociones que habían vivido a lo largo del día, ¿no? Dijimos, venga, enfado, y nos íbamos levantando, quién habíamos sentido enfado, quién habíamos sentido miedo a lo largo del día. Y muchos y muchas de ellas refirieron que era del trabajo. Entonces, un poco se hizo la comparativa con que ellos ya empiezan a venir con toda esa mochila cargada del todo el día del cole. Y cuando a veces les preguntamos, ¿qué te pasa?, no sé, o no saben explicarse. Pero es que a los adultos también nos pasa esto, porque hasta que no hacemos ese ejercicio de conciencia con los adultos, tampoco eran totalmente conscientes de todo lo que habían vivido a lo largo del día y en qué intensidad. Entonces, un poco con ellos, con los peques, ayudarles también a esto. Venga, ¿qué has sentido desde el primer momento del día? ¿No? Has sentido enfado, has sentido tristeza, y hablar de ella como qué buenas razones has tenido para sentir esto. Porque lo primero que hacemos es ¿por qué? ¿Por qué has sentido tristeza? ¿Por qué has sentido enfado? Y lo que hacemos con eso es juzgar la emoción que estamos sintiendo, ¿no? Y de eso estuvimos hablando mucho, ¿no? De cómo comunicar con ellos, cómo preguntarles para que ellos se abran realmente. ¿Esa comunicación debería ser diaria o sería un abuso todos los días estar preguntando lo mismo? Eso es. Una de las emociones que hablamos fue la de la culpa y pusimos ejemplos, y una de las mamás pudo decir que ella a veces se sentía culpable porque no dedicaba quizá el tiempo necesario a esto, al nivel emocional. Y claro, ahí hay un hándicap, que es que a veces no nos tenemos ni siquiera en cuenta nosotros. Si pretendemos el día, que hemos vivido muchas emociones y ha sido muy intenso, tener toda la paciencia con ellos, no se va a dar. Entonces, ahí medir, hoy no tengo mucha paciencia, vale, pues hoy le voy a dedicar 5 minutos de escucha. Y ya, pues cortar, ¿no? Otro día le dedico más. Pero es decir, primero, nosotros ver en qué punto del día estamos, si podemos sostener, y entonces escucharles a ellos, más minutos, menos minutos, pero sí
todos los días, en algún momento. Durante la cena, antes de la cena, después de la cena, suelen ser buenos momentos. Buscar esos momentos también, y dependiendo de el día que tengamos nosotros también. Por lo que veo, habéis tirado por la parte emocional, por un lado, la parte sensorial. Nos estaba comentando ahora mismo Sonia que será también el arranque de este próximo viernes. Me puedo imaginar que desde que se crea esa vida, no desde que es ya un bebé que podemos tocar y palpar. Desde que entran esas dos células en contacto dentro del útero materno, o de la forma que entren en contacto a día de hoy, empezamos ya con todo el desarrollo del sistema nervioso, y por lo tanto la importancia de lo que vamos sintiendo en nuestro cuerpo, de lo que va sintiendo nuestro bebé y de cómo lo procesa, porque todos procesamos la información de forma diferente y no podemos pedirle a nadie que la procese como nos gustaría a los demás, ¿no? Se trata de aceptar todas esas diferencias y de conocerlas en nuestros hijos, porque cada uno va a responder de forma distinta a la vida, y como decía Nuria, también vamos a responder emocionalmente de forma diferente, y está bien como lo hagamos, siempre y cuando no estemos respetando y estemos adaptándonos al contexto. ¿Me quieres decir entonces que el modo en el que afrontará cualquier tipo de emoción posterior, ¿no?, que estamos comentando con Nuria, ese niño de la primaria, llega ya desde el arranque, desde las emociones que la madre va sintiendo cuando lo lleva en su interior? Va a tener relación. No todo va a depender de esto, porque hay una carga genética, hay un factor social y hay un factor en el desarrollo, ¿no? Hay muchos contextos que influyen, pero sí que va a tener toda esa relación. Y como decía Nuria, ¿no?, al final el poder sentir todos los momentos del día son válidos para sentir emociones, y lo malo es negarlas, ¿no? Al final lo que hacemos mal es negarlas, y ya no solo buscar ese momento para hablarlas, sino que lo perfecto sería que como sociedad fuésemos capaces de, ostras, veo a alguien triste en la calle, está bien que esté triste, ¿no? Vamos a ver cómo podemos apoyar, no que se lo tenga que guardar hasta que llega a su casa y luego soltarlo, ¿no? Entonces, porque así es como se forja el aprendizaje, y desde muy bebés se puede hablar de emociones también, que también lo hablaremos y lo abordaremos en futuras sesiones, y también se puede empezar a entender esa parte emocional, ¿no?, que se inicia. Todas las emociones las tenemos desde que somos bebés, por lo tanto no tenemos que iniciarlo de adultos, ¿no? Lo ideal sería que acompañáramos durante todo ese proceso. En el proceso entero. De hecho, es que muchos padres seguro que empezarán a tratarlas muy mayores cuando llegan a vuestras manos en una escuela como esta, ¿no? Claro, al final creo que nos pasa a todas las que trabajamos en esta parte, que al final cuando te preocupa algo es cuando ya la conducta no está siendo pues muy llamativa, o cuando el niño ya está, tanto el niño como los padres, porque no sufre solamente una persona aquí, sufre una familia entera. Entonces es cuando se solicita esa ayuda, cuando das la voz de alarma. Pero si a lo mejor ese seguimiento se pudiera llevar y se pudiera estar alerta durante todo ese proceso de desarrollo, como también se pretende a través de la escuela de padres, pues oye, podrías no calmarlo de otra manera, a lo mejor podrías gestionarlo de otra manera y tendrías esas herramientas quizás, ¿no? Por lo que voy viendo en el desarrollo también nuestro de la escuela de padres aquí en la radio, desde que os conocemos y desde que conocemos esta propuesta que es previa a vuestra aportación actual, ¿no? La escuela de padres también ha evolucionado, y supongo que con ello las familias también se van acercando más, ¿no? Porque al principio hago una charla puntual, y cada vez es mayor el proyecto y el volumen que le estáis dando a la Escuela Municipal de Padres. Claro, desde el año pasado ya en el Ayuntamiento de Teruel se decidió apostar de los 0 a esos 5 años, ¿no? Lo cual antes no se cubría. Ahí ya fue un gran aumento, y ahora pues este año de nuevo se ha vuelto a apostar por ello, y bueno, junto a MCM Neuroteruel y nosotras por parte de Sicara cubrimos todo el rango de las etapas del desarrollo en la crianza. No sé si os ha ocurrido ya, bueno, supongo que es pronto todavía para ver eso, pero padres que estén con MCM o con Neuroteruel aquí, que luego pasen a Sicara cuando los niños llegan a primaria. Supongo que todavía no ha ocurrido esto, ¿no? Pero bueno, ocurrirá con el tiempo. Ocurrirá, esperemos que ocurra para que puedan seguir todo ese proceso, ¿no? Y todo compartiendo todos esos espacios. Eso es. Y bueno, sí que ha ocurrido, ¿eh? Ayer ya preguntando, uno de los papás dijo que el año pasado iba a la escuela infantil y este año ya se había pasado a primaria. Ajá. Y uno de los de ayer que estaba en primaria también refería a tener unas niñas de 3 años y él venía por otra más mayor. Entonces también le dije que existía esta otra escuela. Y luego no nos olvidamos tampoco de la adolescencia. Hoy llegan los de secundaria, ¿no? Hoy llegan, sí. Hoy estaremos a las 7 de la tarde en el centro de San Julián y empezaremos con secundaria. Aquí también gestión emocional, pero ya con otras pautas un poquito diferentes. Nos tenemos que adaptar a un nivel comunicativo de la adolescencia en el que ya no nos cogen de la mano como cuando son niños y niñas, sino que necesitan su espacio, y ahí
hay veces que no sabemos cómo llegar a ellos. Uf, ¿no? que repudian la mano, que son muy mayores ya Sí, para eso. pero nos necesitan detrás. Sí. Entonces ahí es como acercarnos, dándoles su espacio, pero bueno, que al final también siguen necesitando sus espacios. Pues hoy es esa propuesta, ¿la hora? A las 7 de la tarde. A las 7, son a las 7, es la hora que tenéis fija, la vuestra. Hemos dicho que era a las 5 el viernes y a las 7 es hoy para los de secundaria. Seguro que los del año pasado volverán, estoy convencida. Y los que no se han estrenado nunca, que no tengan miedo, que solo van a ver cómo otras personas están viviendo lo mismo, las mismas preocupaciones o si no parecidas, y que van a poder canalizar esas inquietudes con profesionales como las que nos acompañan ahora mismo. En la distancia tenemos a Ana Isabel Ripa, Méceme, que se estrena el viernes. Mucha suerte, que vaya fenomenal. Gracias. También la parte práctica. Ya me iréis contando durante este curso cómo surge también esta modalidad. Sonia Soriano, lo mismo. Mucha suerte. Gracias. De cara al viernes en San León, a las 5 de la tarde. Y Sicara se estrenó ayer en parte. Primaria. O llega a secundaria. Eso es. Así que padres quedan invitados a las 7 de la tarde a ese nuevo estreno de la Escuela de Familias. Nos vemos en un mes por Nos aquí vemos en un mes. y me contáis a ver qué tal ha ido Eso el es. arranque de lo que falta, ¿vale? Eso es. Perfecto. Mucha suerte. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.